Fue para mí, ¿cómo estás? Qué difícil fue elegir el tema de hoy. Claro, porque hay, ya nos queda poquito de encuentros así íntimos y personales entre Jesús y los personajes que aparecen al final del Evangelio de Juan. Hay dos encuentros que para mí son emblemáticos y que yo no puedo dejar de tenerlos, ¿no? Pero claro, después hay un tercero y hay un cuarto. Vamos a hacer esto, vamos a ver si podemos ver dos hoy, cosa que nunca hemos hecho hasta ahora, para poder ver dos el próximo martes y ya terminar en el último capítulo, en el 21, con el famoso encuentro con Pedro de Pedro, ¿me amas? ¿No? Que es lo que el Señor nos pregunta al final, y me encanta antes de la Navidad, que nos pregunte si lo queremos, ¿no? Porque esto de que me amas es muy grosso. Aparte de los verbos en griego, como hoy también vamos a ver verbos en griego que hablan de algo que nosotros usamos un solo verbo, que es ver o mirar, y en griego hay varios, pero por lo menos hay tres que se pueden traducir como ver y mirar, pero que indican una intencionalidad interior completamente distinta. Así que lo que vamos a ver hoy, primero, vamos a ver este encuentro de Jesús con Pilato, cómo lo muestra en el capítulo 19. No vamos a ver todo el diálogo, que es largo, que es el famoso relato de la pasión que se lee el Viernes Santo, sino que lo único que vamos a ver es el diálogo entre Pilatos y Jesús en ese momento de intimidad, donde Pilato lo tiene al frente y le pregunta: ¿pero en verdad tú eres rey? A ver, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que descubrimos en nuestra vida espiritual? Porque acuérdense que lo que estuvimos tratando de hacer es que el personaje que se encuentra con Jesús me deja el lugar a mí en ese diálogo íntimo, ¿no? Y vamos a ver, Dios quiera que sí, que podamos llegar a un encuentro que para mí es precioso y muy gracioso con María Magdalena. En el Evangelio de Juan, el encuentro del día de resurrección a la mañana, que es el evangelio que se elige para la misa del alba. O sea, vieron que el domingo de resurrección tiene distintas misas: la vigilia pascual, la misa del alba, que es cuando, muchas gracias, la misa del alba, que es cuando amanece, cuando todavía está oscuro, y después la misa del día. Son tres evangelios distintos. Uno pudiera ir a las tres misas y escuchar tres versiones distintas de lo mismo. Y a lo largo de la Pascua, que dura 40 días, los domingos lo que se hace son los relatos de resurrección del Evangelio de Juan como de otros evangelios, hasta la Ascensión y posteriormente Pentecostés. O sea, realmente lo que vamos a tratar de hacer hoy, miren todo lo que abarca. Así que vamos a tratar de lograr hacerlo. Vamos a empezar con un breve pedacito que me encantó de un diálogo que saqué de este libro que me fascina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. María Magdalena debe aceptar primero perder a su Señor. Paradójicamente, para encontrar de verdad a Dios, hay que perderlo. Amigo, déjate quitar tu Dios triste. No contribuyas también tú a poner en circulación la imagen de un Dios triste, de una iglesia oscura, de una iglesia cerrada, de un cristianismo tétrico y hasta casi se podría decir aburrido.
Deja que otros vayan a encontrarlo con paso lento y solemne al cementerio. Pero tú, como María Magdalena, ábrete a la sorpresa de un Dios irreconocible respecto a aquel del pasado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a encontrarte tal como sos, que nos ayudes a despojarnos de esa mirada entristecida, sombría, gris de tu persona, que podamos realmente encontrarnos ante la escena de la pasión como un momento de gloria, de esplendor, de luz, porque se trata de entrega, de amor y de servicio, y que podamos vivir y contactar con este que sos, un Dios vivo, el resucitado, ese que da sentido a nuestra vida y a nuestra fe. Te lo pedimos a vos, que vivís, reinás y nos esperás hasta el final de los tiempos. Amén. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. De eso se trata hoy. Pero antes de llegar a la Magdalena, yo elegí esto porque me encantó para poner en clima. Antes de llegar a la Magdalena, vamos a ir al capítulo 19 del Evangelio de Juan. Y nos vamos a encontrar nos vamos a encontrar con vamos a ser testigos, mejor dicho, de un encuentro un poquito peculiar. Cuando ustedes lo vuelvan a escuchar el próximo 19, una vez cuando yo lo di, pero exhaustivamente, explicando cada cosa de acuerdo al Antiguo Testamento, o sea, cuando hicimos exégesis del Evangelio de Juan, que es otro estudio de Juan, ¿no? Juan se lo puede estudiar profundamente y desde el judaísmo, que es donde lo entendemos más a nivel bíblico. Lo que quisimos hacer en esta oportunidad es tener una experiencia de orden espiritual. Hicimos lo que se llama espiritualidad bíblica, ¿no? La Biblia que nos ayuda a profundizar y de alguna manera examinar nuestra relación con Dios. Entonces, yo estoy segura que aún lo que vamos a hacer hoy, cuando ustedes en la próxima Pascua se encuentren ante este diálogo de Pilato y de Jesús, ya lo van a vivir de otra manera. Si antes les parecía larguísimo y ya no doy más, me quiero sentar, ya van a ver que ahora les va a llamar la atención el movimiento que nos invita a ver Juan de ahora en adelante entre la relación con él y Jesús. Va a ser un movimiento de salida y de entrada, de salida y de entrada. Pilato va a salir y va a entrar más de 7 veces al encuentro con el Señor. Pero en realidad, Pilato va a salir y va a entrar dentro de su propio corazón, queriendo preguntarse, ¿qué pasa con este que yo sé que es inocente, pero que no puedo? No puedo librarlo, lo tengo que condenar. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué cosas tocan en Pilato el hecho de 3 veces anunciar, defender y sostener la inocencia de Cristo y no obstante hacer que se lo lleven, dejar que lo condenen? ¿Entramos en eso? ¿Les parece bien? Recién arrancamos, así que no se preocupen. Buenos días. Estamos en el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Discúlpenme ustedes, el final del 18 también, porque abarca el 18 y el 19. Lo que pasa es que las Biblias lo cortan, yo pensé que estaba en el mismo capítulo, como nunca miro el número, perdón. Después de la negación de Pedro, que también
tuve que elegir saltearla en Juan, porque es muy interesante. Comienza el interrogatorio de Jesús en la casa de Caifás, y ante cada afirmación de Jesús de yo soy, ¿no? Cada afirmación de Jesús ante Caifás, sí, yo soy, al que buscan, corresponde una negación de Pedro. No, yo no soy uno de él. Yo no soy uno de sus discípulos. Yo no soy alguien que lo seguía. El yo no soy de Pedro. Ante una confirmación de quién es Jesús, está un desaparecer de Pedro en esa negación de Cristo. Tuve que realmente sortearlo para poder entrar en este de Pilato, que me parece muy rico, pero no por eso dejo de pensar que cuando yo lo niego al Señor en mi vida, yo también desaparezco. Yo desaparezco. Yo no soy alguien que te sigue. Yo no soy tu discípulo. Yo no soy tu hermano. Yo no soy tu seguidor. Yo también desaparezco. De alguna manera, fíjense cómo lo que nos invita, ¿no? Hoy porque es un día especial por Nuestra Señora de Guadalupe, y es como que se pone un pequeñito paréntesis en las lecturas de Adviento. Pero ayer la Iglesia nos ponía ante un paralítico que descolgaban del techo para ponerlo frente a Jesús, para que Jesús lo pusiera de pie, pero más que ponerlo de pie desde su dolencia física, que lo pudiera levantar de aquello que lo aplasta, que es no percibir el perdón de Dios en su vida. Eso es lo que nos pasa un poco cuando lo negamos al Señor. Cuando los negamos nos vamos paralizando, nos vamos muriendo, vamos desapareciendo. De alguna manera se desdibuja en nosotros el rostro de Dios. Se desdibuja. Acuérdense que somos su imagen y semejanza. Y cuando yo digo yo no soy tu discípulo, tu amigo, tu seguidor, empieza a desdibujárseme su rostro en el mío. Ya no lo muestro, porque no es necesario que yo vaya por la vida diciendo no soy tu discípulo, sino con lo que hago, con lo que pienso, con lo que siento, lo voy gritando, con lo que elijo, con lo que discierno. Por eso, ante este yo no soy, que creo yo que son esas laceraciones que le va pasando al Señor, ¿no? Ese tocar las traiciones, que no solo venderlo por 30 monedas de plata, sino desconocerlo ante quien él, al decir yo soy el que tenía que venir, yo soy el que va a cumplir la voluntad del Padre, yo soy el que me voy a entregar por vos, de alguna manera le estoy diciendo a mí no me importa. Entonces es genial, porque ese es el que vamos a celebrar, que van a hacer en breve. Entonces, ¿cuántas veces deberíamos pedirle en este tiempo de Adviento? ¿Sabés qué? Mientras vos todavía estás creciendo, porque estás viniendo, ayúdame en mí a que crezca la fuerza y la perseverancia para no negarte. Porque semejante amor para ser negado es una pena, ¿no? Eso es lo que nos va mostrando el Evangelio de Juan. Y ante esta negación, la negación se hace en la casa de Anás, ¿no? Del sumo sacerdote Anás, ¿no? Fíjense, en el 18, cuando van, ahí en cuanto empieza el 18, ese encuentro, esto es solamente Juan,
No lo van a ver en ningún otro evangelio. Pueden leer y ningún otro evangelio tiene esto. Cuando se acercan, ¿no?, las delegaciones y los destacamentos, dice Juan, muy exagerado, junto con los fariseos, los escribas y los letrados, o sea, los dos enemigos se unen ante un tercero, ante el chivo expiatorio, ¿no?, que va a ser Jesús, aparecen y dice inmediatamente la pregunta central: ¿a quién buscan? Acá hay un Jesús que sale al encuentro de ellos. No es ellos que van a preguntar por él, sino él se atreve a preguntar: ¿a quién buscan? Y fíjense cómo contestan. Esas son cosas para señalar. A Jesús el Nazareno. Cuando a Jesús le ponen ese título, le quitan toda la posibilidad de ser reconocido por lo que él había estado haciendo, que era representar al Padre, ser su hijo. Le quitan todos los atributos del Hijo de Dios. Y lo mencionan como Patricia, la de Villa Crespo, ¿no? O sea, una cosa muy humana. A ver, Jesús el de Nazaret, ese que jugaba la pelota en la esquina de la casa, lo despojan de lo trascendente. ¿Me siguen? Entonces, ahí es a donde comienza la verdadera pasión del Señor, mostrado por Juan. Él que quiere mostrar realmente, que llegó hasta este punto, mostrando sus signos como Dios, como el Dios cercano, como el Dios de la vida, la resurrección, la luz, el verdadero pan, el agua que quita la sed para siempre, simplemente Jesús el Nazareno. Y estoy segura que para ponerle las tintas bien oscuras, junto con toda esa gente estaban todos sus seguidores, aquellos que lo habían visto resucitar a Lázaro, ¿no?, darle de comer a 5.000 y tantos otros milagros, al ciego de Siloé, al paralítico de Betesda, etcétera, etcétera. Entonces, ante este desdibujarse es donde comienza la pasión en Juan. La pasión de Juan no tiene, a diferencia de lo que nosotros nos imaginaríamos, no tiene ninguna descripción de la violencia que ejercieron sobre él física, pero sí describe la violencia espiritual de no reconocerlo. Y por ahí pasa la verdadera pasión de Cristo, ¿no? Bueno, entonces nos vamos a donde queremos ir. Ya está ante Pilato y es en el 28, 18-28 para ser más exactos. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al cuartel. Era temprano. Ellos no entraron en el cuartel para evitar contaminarse y poder comer la Pascua. Un tallito, ¿eh? Entonces, Pilato salió afuera. Primera salida de Pilato. ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Les dice Pilato: entonces tómenlo y júzguenlo según la legislación de ustedes. Los judíos le dijeron: no nos está permitido dar muerte a nadie. Aclara Juan: así se cumplió lo que Jesús había dicho sobre la manera en que tendría que morir. Está hablando de la cruz, ¿no? Si lo hubiesen matado los judíos, lo hubiesen apedreado como Esteban. Por eso era la aclaración de Juan, ¿no? Así se cumplió lo que Jesús había dicho sobre la manera en que tendría que morir. Entra Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús, como buen judío, lo respondió con una pregunta: ¿eso lo preguntas por tu cuenta o porque te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: ni que yo fuera judío. Tu nación y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Contestó Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis soldados habrían peleado
para que no me entregaran a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, le dijo Pilato. Entonces tú eres rey. Faltó que le dijera, con esa facha, con esa traza, ¿no? Hay lugar, chicos, ¿eh? Jesús le contestó, tú lo dices, yo soy rey, para eso he nacido, para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Quien está de parte de la verdad, escucha mi voz. Entonces Pilato le pregunta, ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió de nuevo a donde estaban los judíos y les dijo, no encuentro en él culpa alguna. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a un preso durante la fiesta de Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar, a ese no, suelta a Bar-Abás. Bar-Abás era un asaltante. Yo me voy a quedar ahí. Después hay otra suerte de entrada, salida, no sabemos. Pero este diálogo que nos propone Juan no es un diálogo inocente. Es el diálogo más profundo, esto que leímos, y más encarnado en nuestra propia vida. Es el diálogo entre nosotros y Dios. ¿Y saben dónde se revela el problema más grande? En la última pregunta. ¿Qué es la verdad? Y en el gesto de Pilato, que dicen los que estudiosos de Juan, los que saben, que no se quedó para escuchar. Casi que le dijo, ¿sabes qué, Jesús? En otro momento, porque ahora no la toleraría. ¿Qué nos pasa a nosotros con eso? ¿Qué nos pasa? ¿Cuántas veces en esta relación con Dios es una relación maquillada, de plástico, prefabricada, que manifiesta sentimientos lindos, sentimientos comprometedores, pero cuando el Señor se nos pone delante y nos pregunta, o mejor dicho, fíjense, yo he venido, acá Juan dice algo que es increíble, yo soy rey, para eso he nacido, para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Quien está de parte de la verdad, escucha mi voz. ¿Y cuál es la verdad en mi vida, Señor? Porque puede ser que me pase como Poncio, que termine saliendo afuera porque es un momento desastroso darme cuenta de qué se trata. ¿Cuál es la verdad? Ya a este punto, miren, estamos terminando. Nos emocionamos tanto con este Señor que habla tan lindo y que nos ilumina tanto en nuestra oscuridad, en nuestra vejez espiritual, en nuestra sed y en nuestras ansias de conseguir aquello que nos pueda satisfacer, pero que después de encontrarlo nos damos cuenta de que seguimos teniendo deseo y ansia. Este Señor que nos levanta, este Señor que nos salva de un juicio temerario, este Señor que nos dice, para mostrarme hay que saber morir,
porque no es en el show off que voy a aparecer, sino en el grano de trigo que muere en la tierra y fecunda la tierra, y lo que se ven son los brotes, no lo que hay abajo destruyéndose. Acá me pone en esa pregunta final: ¿qué es la verdad en todo eso para vos? Porque la verdad muchas veces es lo que rechazamos, como Pedro. No, Señor, a vos nunca te va a tocar la cruz. A lo mejor es esa la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es mi verdad? ¿Cuál es la verdad que estamos por celebrar en pocos días? ¿No? Fíjense este diálogo, cómo arranca, ¿no? A ver, Pilato, contame. ¿Esto lo preguntas por tu cuenta o alguien vino y te lo contó, que yo soy el rey de los judíos? A ver, Patri, ¿eso es una experiencia personal o algo que le escuchaste predicar a tu marido en una misa? Ahí lo lleva Pilato. De lo que se trata en este punto es ya no hablar por boca de terceros, sino por un testimonio personal de vida. ¿Esto lo decís por vos o porque te lo contaron? Porque tiene otro valor, ¿viste? Porque si algo y en algo nos refleja de qué se trata la realeza de Cristo, es que Él en verdad es quien dice ser y no renuncia a serlo hasta el final. ¿Es claro? Ahí está su realeza. Como decíamos cuando hacíamos exégesis de Juan, es el Señor de sí mismo. ¿Yo puedo decir lo mismo? ¿Puedo decirlo? Sí, Marta. Sí, o sea, él, Pilato, siempre se lavó las manos. O sea, como que él no quería demostrar que era él el que lo quería juzgar, sino el pueblo, entonces él no tomó ninguna decisión y se lavó las manos. Pilato va a estar ante un problema serio con el Evangelio de Juan. Porque acuérdense que cuando el Evangelio de Juan nos propone una tríada, significa que Dios se manifiesta al tercer día, al tercer año, la tercera Pascua. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto la vez pasada cuando yo les conté? Es el único evangelio que cuenta 3 años y no es inocente, porque el número 3 significa manifestación de Dios. Pilato reconoce 3 veces la inocencia de Cristo. Llega a la verdad por sí mismo. Pero ¿sabés qué? El peso del qué dirán fue mayor que el peso de la verdad. ¿Y a mí qué me pasa con eso? Cuando estoy en la disyuntiva de elegir entre Cristo y mi conveniencia, porque ojo, entre Cristo y mi conveniencia no es hablar del Evangelio, es en la vida cotidiana, en un negocio, en una decisión familiar, en una decisión social, en una decisión con mis hijos. Ahí es donde se me produce a mí. Por eso a mí me encanta, si bien nos ayuda a poner el Evangelio en contexto, ¿no? En el contexto donde se desarrolló el encuentro, me encanta borrar al personaje y ponerme yo. Porque cuántas veces, por lo que dirán, somos capaces de torcer la verdad. Por cobardía. Por lo que sea, por miedo, sí, probablemente porque lo que tuvo Pilato fue miedo. A pesar que les cuento un detalle histórico, Pilato fue un hombre tremendamente sanguinario y tremendamente despótico. Hasta tal punto era su despotismo, esto estoy hablando de historia romana, ¿no? Que el emperador lo quita por tan despótico que era.
de gobernador de la Judea. Era un hombre despiadado. O sea, que cuando uno encima y además se pone en un contexto de quién es el que lo manda a ejecutar, teniendo esa forma de ser y esa hidalguía delante de los demás, basado en el miedo y en la falsa autoridad, como le dice el Señor, mirá, vos no tendrías ninguna autoridad si no te lo dieran de lo alto, ¿no? Sin embargo, claudica ante el que dirán. ¿Y cuánto peso tiene el que dirán en mi vida? Es ahí a donde me lleva este tema, porque ahí está la dificultad de mantenerse en el yo soy o de caer en el yo no soy de Pedro. Ahí está el tema. Porque es así, acá pensamos todo lo mismo, sentimos lo mismo y venimos acá para crecer en lo mismo y cada uno trabajar su parte más débil. Pero afuera, que tenemos que dar testimonio de eso mismo que nos convoca, ahí es a donde, pero acuérdense, una vez más, esta pasión mía puede resultar enojo, pero no, esta pasión me lleva a plantearme a mí la posibilidad de darme cuenta cuando claudico frente a la posibilidad de decir, yo soy, no, yo no soy. ¿Es claro dónde punto? ¿No? Y de tener registro y de ir unificando lo que pienso, lo que creo, lo que siento, lo que digo, lo que hago, lo que oro. Que sea todo lo mismo. Porque fíjense cómo se queda Pilato. Pilato se queda con una sensación espantosa. Y el Señor, si nos pone este diálogo tan íntimo y tan profundo, es para que nosotros no nos quedemos con esa sensación en nuestra vida. Para que podamos realmente vivir en la libertad y vivir en la tranquilidad y en la verdadera felicidad de los hijos de Dios. Esa es. Si algo tiene de bueno estas cosas del Evangelio es que sacuden un poquito la escalera donde estoy subido para darme cuenta dónde realmente estoy apoyado y si no conviene ubicarla en un lugar diferente. Creo que por ahí anda la cosa, no es para que nos castiguemos, ¿no? En absoluto. Si algo nos pasa en este tiempo es que tenemos que dejarnos amar y claudicar ante la evidencia que el Dios que nos está convocando a hacer esto es el que nos da el consuelo de la primera lectura del domingo, de Isaías. Consuelen a mi pueblo, no le den con un palo en la cabeza. Y la consolación viene con estas preguntas. A ver, ¿dónde estás parado? Así que bueno, me parece importantísimo este encuentro con Pilatos y me gustaría haberlo hecho más extenso, pero tenemos un encuentro mucho más lindo con la Magdalena. Qué rápido pasa la historia de Jesús acá de la mañana. Sí, Marisa. Patricia, no sé en qué evangelio está también. Dime. La figura de la mujer de Pilato. Sí, acá no está. En este no está. Tengo entendido, si mal no recuerdo, fíjate que yo los evangelios de memoria no me los sé, pero creo que es en el de Lucas. Creo que es en el de Lucas. Pero bueno, eso no importa. Porque es la mujer. La mujer le manda aviso. O sea que eso sería otra cuarta negación. Por ejemplo, en la Pasión se ve, en la película de la Pasión se ve clarísimo. Sí, porque mezcla evangelios, la película de Mel Gibson, ¿no? Sí, Dije sí, bien. sí, sí. De Mel Gibson, sí. Pero Mezcla claro, los es un evangelios. jesuita, todo eso lo hizo un jesuita. No, ya sé, pero digo, mezcla evangelios, te quiero decir que mezcla, porque ¿de qué se trata esto que me preguntas? Yo no sé si es la cuarta, la tercera o qué. Es la narración de la pasión
vista por las distintas comunidades cristianas. Así es como la viven la comunidad cristiana, ponele, del Evangelio de Lucas. Eso es lo que significó, ¿no? La advertencia que hace Dios a través de los más cercanos, ¿no? O sea, es el Dios mismo que te advierte. Claro, es no será el que flotador salvavidas que le manda y que también rechaza. Pero lo rechaza, que ahí está el gran problema para nosotros, y por eso elegí este encuentro, porque es muy revelador de mi corazón. Por miedo, por el que dirán. Porque pasa así, si Pilato lo liberaba, históricamente hablando, voy ahora a lo histórico, para ponernos en contexto de nuevo. Si Pilato lo liberaba, quedaba inclusive hasta como un enemigo del emperador. Porque si Jesús era el rey, un rey diferente a Herodes, estaba apoyando a un rey que iba a poner, que iba a hacer trastabillar al gobierno de Roma, al menos en la Palestina. Entonces quedaba inclusive hasta como pisándose su mismo pie, ¿no? Como que él se estaba... No, claro, él lo que descubre su posición, está clarísimo. En todo momento lo que quiere es su silla y no quiere que le apeen de la silla. Pero ¿cuántas veces nos pasa lo mismo? No, claro. Ahí está el punto, por eso es así este diálogo tan humano. ¿Cuántas veces me pasa lo mismo? A nosotros en Cuba no nos dejaban leer la Biblia, se nos daban historias sagradas y hacían eso, cortaban todos los evangelios y cortaban una sola historia. Claro, bueno, pero eso, perdóname, tengo entendido, yo no lo viví, pero tengo entendido que no solo en Cuba, sino que antiguamente no se daba la Biblia, sino que se daba exactamente, se llamaba manual o libro de la historia sagrada, y te contaban el relato de Jesús como si fuera un cuentito y juntaban los momentos, pero tengo entendido que eso pasaba hace muchos años en varios países, no solo... Yo tengo 78 años. No lo digas. No era necesario esa verdad, era otra verdad que hablábamos. Tú eres una niña divina. Así que bueno, hoy nos quedamos la primera parte pensando en esto, ¿no? Para no... para pasar al otro tema de María Magdalena, termino con Pilato, con una lecturita de esas que les gustan a ustedes. Él, Pilato, en el fondo tiene miedo a que Jesús responda a su pregunta, ¿qué es la verdad? Tiene miedo a que la verdad sea precisamente aquella que tiene delante, sin triunfalismos, sin togas académicas, sin aplausos, sin privilegios, una verdad no rentable. Miedo a descubrir una verdad que pierde, que da risa, humillada, perseguida, completamente en minoría. Miedo a una verdad más importante que la carrera, que el dinero, que las relaciones burocráticas, que el juicio de los superiores, los equilibrios diplomáticos, la popularidad, que salvar la cara. La verdad, demasiado comprometedora. Si fuera solo cuestión de conocer, se la podría afrontar. Pero es claro que se trata de verse involucrado, implicado. La verdad, diríamos hoy a lo mejor, no gracias, si acaso en otra ocasión. Es ahí a donde nos lleva el diálogo. Vamos al Kairos. Digo que vamos al Kairos porque el Cronos es injusto. Y nos vamos al capítulo 20. Un relato de resurrección espectacular.
uno de los relatos de resurrección más lindos. Miren, si a ustedes les gusta, yo tengo un PowerPoint que con mucho gusto se los puedo dar, que es la resurrección en todos los evangelios y es la pasión en todos los evangelios, para que ustedes vean, al menos en el sinóptico, porque este de Juan lo van a recibir enterito, toda la pasión y la resurrección. Larguísimo es, la que le interesa lo leerá y el que no lo tendrá ahí, por si tiene que dar alguna linda charla, le sirve. ¿Cómo? Las charlas las das tú. No, siempre. Escúchenme, ustedes están acá no para calentar sillas, sino para prepararse para darlas a ustedes las charlas, no. Pero con gusto ¿Qué lo tal? recibimos. Con gusto lo recibimos. Bueno, por eso, yo eso se los voy a enviar, les voy a enviar para que ustedes puedan darse cuenta cómo cada evangelio lo narra de una manera completamente diferente. Los relatos de la pasión, lo que hablábamos recién, y los relatos de la resurrección, ¿no? Vamos a leer este que es hermosísimo. Capítulo 20. Miren qué lindo todo lo que pasa aquí. El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena va al sepulcro y observa que la piedra está retirada del sepulcro. Llega corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, el que era muy amigo de Jesús, y le dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salió Pedro con el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, vio las sábanas en el suelo, pero no entró. Después llegó Simón Pedro, que le seguía, y entró en el sepulcro. Observó las sábanas en el suelo y el sudario que le había envuelto la cabeza, no en el suelo con las sábanas, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó. Todavía no había entendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos se volvieron entonces a su casa. María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera, el otro a los pies del lugar donde había estado el cadáver de Jesús. Y le dicen: mujer, ¿por qué lloras? María responde: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no lo reconoció. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le dice: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús entonces le dice: María. Ella se vuelve y le dice en hebreo Raboní, que significa maestro. En realidad significa mi maestro, ¿no? Le dice Jesús: déjame, que todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre, al Padre de ustedes, a mi Dios, al Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos: he visto al Señor y me ha dicho esto. Palabra de Dios. Es precioso. Aparte todo lo que tiene.
Juan juega mucho con la luz y la sombra. Juan juega mucho, ¿se acuerdan? Que Nicodemo, ¿cuándo fue a verlo a Jesús? De noche. De noche. ¿No? ¿Y se acuerdan la samaritana a qué hora se encontró con Jesús? Mediodía. Mediodía. O sea, cada momento tiene un porqué, no da lo mismo cualquiera y lo pone muy a propósito. Es de noche y es oscuro y es una mañana todavía poco clara para la vida de María Magdalena. María Magdalena, ante la sepultura, se olvidó de la promesa de su amigo. ¿Cuántas veces le escuchó decir? Por lo menos 3. Me van a agarrar, me van a crucificar, voy a morir, pero voy a resucitar. Se olvidó. María Magdalena acá está actuando un poco como Cleofás y su amigo en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. A María Magdalena le pesa más su angustia y su desesperación que la fe. Es como que la fe quedó obnubilada frente a una sepultura y vacía. Ahí ya lo que pensaba encontrar la sacó de sí, porque lo que encontró fue algo distinto a lo que pensaba encontrar. ¿Y qué pensaba encontrar María? Un cadáver. Y ante la sepultura vacía, ¿cómo reacciona? Lo robaron. En ningún momento se le pasó por la cabeza, ¡wow! Se cumplió lo que nos dijo. ¿Se acuerdan los discípulos de Maús? Que en un momento dice, es verdad que unas mujeres vinieron y nos dijeron que lo vieron. ¿No? ¿Cómo nos cuesta creer en un Dios vivo? Lo que leíamos cuando empezamos este encuentro hoy a la mañana. Hay veces que es bueno que desaparezca el Dios que creemos. Un Dios muerto, un Dios oscuro, un Dios ténebre, lúgubre, encerrado atrás de una piedra grandota que no le permite salir al encuentro nuestro. Un Dios que hay que vivir conquistándolo. Y nos cuesta llegar a darnos cuenta de que el sepulcro está vacío porque es un Dios vivo, lleno de luz, que triunfó sobre lo último que podía triunfar, que era sobre la muerte, que derribó toda barrera y toda angustia del hombre, porque si hay algo que angustia al hombre, es eso, el final. Y no podemos. Seguimos reaccionando como María Magdalena. Les cuento algo. Cada vez que vamos al Santo Sepulcro, y la noche que me tocó, que no me la voy a olvidar en mi vida, quedarme ahí adentro, me acuerdo que Jorge, el padre que fue con nosotros, el obispo, nos metió a todos en el Santo Sepulcro, que les cuento que es un lugarcito angosto como esta mesa, que empieza allí y termina acá. Y ahí está la piedra, que yo el año pasado tuve la dicha de verla pura, de verla, porque le habían sacado la parte del mármol. ¿Recordás, Marisa, eso? Habían extraído la parte del mármol porque estaban investigando la tumba de Jesús, ¿no? Entonces nos metió a todos ahí, que éramos 8, ¿de acuerdo? Y se sonrió y dijo, esta es la celebración más linda que me tocó hacer en mi vida, porque estamos celebrando la tumba vacía. Con sonrisas. Uno entre el Santo Sepulcro. Está bien, lo que conmemora. Eso es el Gólgota, pero ya el Santo Sepulcro tiene que ser una algarabía. Un libro que yo leía para preparar este encuentro decía, ¿cómo vamos al cementerio? Uno entra al cementerio y ya el paso
¿no? Para ir a visitar una tumba ya es un paso cansino, ¿no? Triste, angustiante. Debemos tener el paso de la María, cuando salió corriendo, y cuando mandó a buscar a Pedro y a Juan, y los dos fueron corriendo, porque es un lugar para ir corriendo, no de una manera lúgubre o triste, porque la manera lúgubre que nos relacionamos con un Dios muerto es lo que marca nuestra espiritualidad. Si hay un Dios que es muerte, nunca me puede dar vida, ¿entiendes? Sino que va a estar basado en aquello que no puede ser o que no fue o que no es. En cambio, este es un Dios que ilumina mi futuro. Un Dios que me dice, yo no puedo hacer nada con lo que tenés atrás, pero lo de adelante está todo por hacerse. Está todo por hacerse. No es un Dios de vida. ¿Lo creemos o no lo creemos? Algunos detallitos bíblicos muy interesantes de este episodio de la resurrección. El otro día tuvimos la peregrinación. Gracias por invitarme, porque bueno, yo no soy de esta comunidad, pero ya me adoptaron. Estás adoptada. Por eso, me han adoptado y fue una cosa espectacular. Realmente yo di gracias a Dios por la lluvia, el viento, sucundún, sucundún, ¿no? Faltaba tiritando, como la canción de Donald. Pero la verdad que fue una cosa espectacular. Y mientras iba caminando se me venían todos estos episodios, porque bueno, yo los preparo las charlas para ustedes, un poquito las rezo y leo algunos libros, y se me veía lo que pasaba a mi alrededor, especialmente con esa viejita, muy viejita, que ayudaban a caminar, y yo decía, Señor, es tal cual lo del Evangelio de Juan. Cuando María Magdalena va, porque en definitiva, María Magdalena tiene ese raptus de no creer, pero su increencia hizo salir a Pedro y a Juan. O sea, su no creer, con ese drama de novela argentina de las 3 de la tarde, vieron como ya saqué las novelas porque hay de todo, la novela ¿dónde pusieron al Señor? Dígame si me robaron el cadáver. Esa cosa dramaturga típico de las mujeres, muy bien descrita, eso hizo que salieran de donde estaban metidos. Acuérdense que estaban encerrados por miedo. Pedro y el otro discípulo. ¿Miedo qué? Perdón. Miedo en la crucifixión. Ya había pasado la crucifixión, ¿no? Y va a decir la semana que viene, ya vamos a ver eso, ¿no? El miedo a los judíos. Eso lo dejamos para la semana que viene. Pero la cuestión de María Magdalena fue y lo sacó. Y dice que lo sacó corriendo. Ya no los hizo ir caminando con el ritmo fúnebre, sino que los hizo ir a la sepultura corriendo. ¿Y por qué me acordé de la peregrinación de Pedro y de Juan? Porque dice el Evangelio que cada uno corría a su ritmo para llegar al mismo lugar. Y fíjense qué hermoso, porque ya muestra lo que va a pasar en la iglesia, que algunos pueden ir un poquito más adelante a descubrir un sepulcro vacío y el otro puede venir atrás, pero todos llegan en tiempo y forma y de acuerdo a sus posibilidades. ¿Sabés qué, Patricia? ¿Cómo hago para que mi marido crea? Estoy harta de venir sola a misa hace 20 años. Ya se lo digo y no lo entiende. ¿Cómo hago para que mi hijo vuelva? Y mi mujer, no sabés, no sé en qué cree. Es salir hacia el lugar manteniendo el ritmo que podemos. Eso nos enseñó el Evangelio de Juan.
todos van al ritmo que pueden. Algunos irán en una carrera frenética y llegarán primero y fíjense que esto lo puse porque si no, no me acuerdo, ya el alemán no me hace acordar los verbos en griego que utiliza el evangelista, pero acá, si ustedes se fijan, hay un montón de verbos. Corrían los dos juntos en el versículo 4, en el capítulo 20. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Llegó primero al sepulcro, inclinándose vio, pero no entró. Después llegó Pedro, que entró, observó las sábanas en el suelo, En el 8, entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. ¿Por qué les menciono esto? Porque la mirada, el cómo vemos y el cómo podemos ver, es lo que define muchas veces nuestro camino en la fe. Y hay veces que no podemos ver lo mismo todos. Pero ¿cómo? ¿No te das cuenta? No saben la cantidad de veces cuando doy Antiguo Testamento, pero los judíos, ¿por qué no creen en Cristo? Porque no pueden. Porque no lo ven. Porque todavía no llegaron. Porque no tienen por qué. ¿Es claro? Porque a lo mejor vienen despacito atrás nuestro. O mirando tal vez en otra dirección. Ya el Señor los va a iluminar. Pero este pedacito chiquitito del Evangelio me dice tanto. Me dice tanto, además del respeto del otro discípulo que en muchos evangelios antiguos lo ponen como el discípulo amado o el discípulo que más quería a Jesús. ¿Te acordás al principio que yo les dije que muy probablemente no? A lo mejor se llamaba Juan. Sí, no el mismo, pero... Lo que simboliza el discípulo amado es el ideal del discipulado cristiano, ¿no? Cuando uno estudia la exégesis de Juan bien. Pero ninguno de los evangelios menciona quién es entonces. No, ninguno. De hecho, que es en el único evangelio que está narrado de esta manera. Porque Juan nos deja a todos meternos en la escena. La semana que viene, cuando entremos en la escena de Tomás y el mellizo, nos vamos a dar cuenta que la palabra Tomás en hebreo significa el mellizo. O sea, el mellizo del mellizo. ¿Y quién es el mellizo del mellizo? Yo. Que si no toco, no creo. O sea, hace ese juego de mostrarnos, ¿no? Pero fíjense, María Magdalena llegó y vio, el verbo ver, blepo, en griego, ver, la capacidad que tengo de ver. Ahora en todo momento estoy viendo que estamos acá todos sentados. Vio que la piedra estaba corrida e hizo un escándalo, pero por lo menos sacó a Pedro y a Juan del encierro donde estaban. El otro discípulo que llegó primero, lo primero que vio es que estaban las sábanas tiradas en el piso. ¿Y qué les parece? A ver, hace poquito nosotros vimos una narración preciosa del Evangelio en el capítulo 11 donde narraba la resurrección de Lázaro. O vamos a hablar con propiedad, la resucitación de Lázaro. ¿Y se acuerdan lo que le pasó a Lázaro cuando lo resucitó el Señor? Que no podía caminar. ¿Cómo salió? Envuelto. Con vendas en todas partes. Estaba atado, dicen los exégetas de Juan, con las ataduras de la muerte. Porque ese lienzo era para aquel que estaba ya en la sepultura. Ver las sábanas tiradas en el piso debe haber sido algo bien grosso. Porque acá nadie lo desató al Señor. La diferencia, ¿no? La diferencia de lo que es el verdadero resucitado. Pero en ese instante, el discípulo simplemente vio las sábanas y nada más. Dice que Pedro, un detallito, el otro discípulo que corrió más rápido porque era más joven, cuando reciban mi PowerPoint van a ver qué lindo el cuadro que elegí, un joven y el viejo, ¿no? Se queda fuera
y al que hace entrar es a Pedro. Le reconoce la autoridad. Yo llegué antes, pero el que tiene que entrar primero es él. ¿No? Le reconoce la autoridad de Pedro, que era la cabeza de la iglesia, a quien Cristo había puesto como la piedra donde se iba a cimentar la comunidad. Y dice que Pedro contempló, observó, pero salió. Y aclara Juan, todavía no creían en lo que había pasado. Pero hay una distinción en lo que hizo el discípulo amado. Dice así: entonces el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Y el verbo que utiliza, si lo leyéramos en griego, es otro, que es el verbo que indicaría entre contemplar y comprender. Es una contemplación iluminada. Al contemplar, se dio cuenta. Este resucitó. Pero ahí no dice nada del discípulo amado. No, en esta Biblia no. Esta Biblia dice el otro discípulo. Ay, yo creo que Dios no tiene preferido. Pero claro, aparte que el discípulo amado sos vos, soy yo, somos todos. Por eso es el discípulo amado. Pero lo que sí es... Pero te cuento que a vos te adora, ¿eh? A mí también, no te pongas celosa. No extremo. Acá nos ama con locura a todos, así que es en el único lugar que podemos sentir igualdad, que nos ama con locura, mirá. Lo que quiere mostrar es cómo el ver, en esta parte, el ver, la capacidad de poder ver, la capacidad de poder contemplar, la capacidad de poder comprender, ¿no? Lo llevó a este discípulo a darse cuenta y a creer. Y a María no. ¿Cuándo cree María? Cuando se oye llamar. Cuando le oye llamar por su nombre. Cuando le oye llamar por su nombre. Algo que le quita el velo y ahí le dice Rabuní. Pero le dice Rabuní, y acuérdense que cuando alguien reconoce en el Evangelio de Juan a Jesús como maestro, todavía es una fe chiquitita. Acuérdense que es el maestro de vida, no la vida misma, ¿no? O sea, es aquel que me enseña, que habla lindo, que habla bonito, mirá todo lo que, cómo sabe y cómo habla. Pero en cambio, cuando va y le cuenta a los discípulos lo que le mandó Jesús contar, no dice, he visto al rabino. Miren cómo termina. He visto al Señor y me ha dicho esto. Como María también en ese encuentro, en ese escuchar la palabra de Dios, en ese escuchar a Dios que te llama por tu nombre, se te cae. Se te cae la incredulidad, dejas de tener inconveniente en darte cuenta quién es el que te habla y empezás a creer desde el corazón. ¿Y cómo ves que Jesús no se le aparece a la madre? Mira, yo te prometo que si yo llego antes le pregunto. Yo te puedo contestar esto desde Patricia Weinberg, hoy en el Día de Guadalupe. Lo que yo creo no significa que sea lo que dice, no lo dice ningún libro. Yo creo que María no necesitaba ninguna evidencia porque creía desde siempre. Ella frente a la cruz tuvo un dolor de ver a su hijo inmolado y entregado, pero era un dolor con esperanza, era un dolor sabiendo que ahí no terminaba la promesa que le había hecho el ángel en Nazaret cuando le dijo que iba a ser la madre del Redentor. Ella bajo la cruz sintió la fe, ya tenía eso guardado en su corazón. En cambio nosotros todavía hoy
nos cuesta creer en un Dios resucitado. Nos cuesta. Nos enganchamos mucho más con el dolor del Viernes Santo que del gozo de la resurrección del domingo. Y fíjense, ojo, porque eso marca toda la historia, desde el momento de Belén hasta el domingo de resurrección, marca toda la historia de relación que tenga Jesús conmigo. ¿Quién es el que se relaciona conmigo? Es un Dios vivo. ¿Creo yo en eso realmente? Creo en eso de verdad. Fíjense que lo que manifiesta el Evangelio de Juan en este, que por supuesto lo hicimos muy rápido, ¿no? Cuando hago exégesis vamos viendo palabra por palabra, pero es un poquito más aburrido también. Esto es mucho más, que me golpea el corazón a mí. Es decir, hasta que vos no seas capaz, Patri, de escuchar tu nombre en boca de Él, llamándote, porque lo hace siempre. El problema es que la que no lo escuchás sos vos, porque estás enfrascada en un llanto de dónde se habrán llevado a mi Señor. Y el llanto ensordece la voz de Dios que te vive llamando, Patricia, Patricia, Patricia. Puede más tu llanto y tu desazón que la voz de tu maestro llamándote a una vida nueva. Porque verlo a Él resucitado implicó en esta María Magdalena una vida completamente diferente. Y es lo que nos pasa a nosotros. De alguna manera, para terminar y darle un redondeo a esta mañana, que hubo dos encuentros muy fuertes, con Pilato y con María, y también con estos dos que corrían, pero acá centramos el tema con María y con Pilato, es que en definitiva los dos hablan un poco de lo mismo. ¿De quién sos para mí de verdad, Señor? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿A quién busco? ¿Dónde te busco? No eso que leíamos al comienzo. ¿Cómo necesito que desaparezcas para volverte a encontrar irreconocible y glorioso en esta vida que se niega? Porque cuando reconocemos al Señor glorioso, resucitado y vivo, nos trae unos problemas tan grandes. Tenemos que salir nosotros de nuestras propias sepulturas. Y eso nos cuesta muchísimo. Ya lo vimos un poquito con el Evangelio cuando vimos lo de Lázaro. Eso nos cuesta muchísimo. Así que bueno, si bien no estamos en Cuaresma, es buenísimo poder hacernos estas reflexiones hoy, porque tienen que ver, porque es el mismo Dios, ese mismo bebito gordito y amoroso, es el que se va a entregar por nosotros y el que va a salir a preguntar ¿a quién buscan? Todo el día sale a preguntar ¿a quién buscan? Acuérdense, así empezó el Evangelio cuando nos encontramos el primer día. ¿A quién buscan? ¿Se acuerdan? Y así estamos casi terminándolo, porque es la pregunta del millón. ¿A quién buscamos? ¿A Jesús el Nazareno o al Hijo de Dios? La buena nueva de Marcos, ese que le da sentido pleno, alegría profunda y esperanza inquebrantable a cada una de nuestras vidas. ¿A quién buscamos? Amén. Sí. Recién llegás. Y eso que no voy a pensar Todo lo que hoy tengo para toda la clase. ¿Quieren que les lea algo de María Magdalena, que está buenísimo? Está tan lindo. ¿Tienen tiempo? A ver, una pregunta. Hay que ver si yo te la puedo contestar. María Magdalena y ella misma lo reconoce. Con Emaús no lo reconocen. Pensemos por qué. Porque ¿a quién buscamos? A un cadáver. Lo irreconocible es que es un Dios que está vivo, glorioso. Un Dios completamente
Por eso es necesario perderlo para encontrarlo, aunque sea de una manera diferente, porque es el verdadero el que le quiere dar sentido a nuestra fe. Él quiere que lo reconozcas sin verlo con su cuerpo. Toma otra apariencia, sí, o irreconocible, una apariencia gloriosa, ¿no? Lo que se habla de la apariencia gloriosa de los resucitados, ¿no? Como que a todos nos pasará lo mismo en algún momento. Así que chicas, no gasten más la plata en cirugías estéticas. Se viene la gran. Y rapidísimo, que todavía como que no me esperes porque todavía no he subido al Padre. Sí, como que nos dice, en algunos dice no me toques, ¿no? Sí, no me Suéltame, toques. déjame ir. Necesito que se cumpla no te apoderes de mí de esta manera, ¿no? Todavía falta la ascensión. Ok. Falta cumplir de alguna manera la voluntad de Dios. Esta cosa de adueñarnos, de quererlos de alguna manera poseer. Yo entendí también como la referencia cuando en esos 3 días que está muerto no es cuando se supone que bajan los cielos de Claro, bueno, obviamente el sábado santo, o sea, una de las mejores cosas que nos pasa ese día es meditar que el Señor baja a la zona de la muerte, ¿no? Baja a la zona de la muerte, ¿para qué? Para poder llevarlos a la vida. Y lo más lindo del sábado santo es porque baja a la zona muerta mía. Ok. Entonces, en lugar de pensar que se terminó el triduo, porque el triduo no se termina hasta el día de Pascua, hasta el momento de Pascua, es pensar e invitar al Señor que descienda en esa profundidad de oscuridad, de muerte, Pero no de del infierno, no del infierno. Hay un credo. El credo que decíamos antes decía que bajo el... Bueno, es el credo que se dice hoy, porque se llama el credo de los apóstoles, es el credo más antiguo y sí baja a los infiernos, porque el infierno... Pero el que decimos ahora en la misa no es... Porque ese es el credo de Nicea, pero los dos credos están vigentes, el de antes y el de hoy. O sea, se rezan los dos. Y en Los el dos libro están de misa vigentes. están los dos. De hecho, que están Ajá, los dos. exacto. Y para el rosario, ¿tú querías decir algo? No, yo sí Alfredo? quería decir sobre la pregunta que hizo ahí de que, bueno, que no me toques si no estoy, pero curiosamente en la segunda aparición, en su tiempo antes de la ascensión, después de la resurrección, pudo ser el segundo encuentro del grupo que estaba reunido, que no estaba Tomás, cuando se apareció le dijo, ven, medio, o sea, eso fue físico, o sea, Sí. la Pero sensación parece de ser que Tomás, no hubo contacto. Eso lo vamos a ver la semana que viene. No. Aguanten una semanita más y entramos en ese misterio, sí. Yo quiero apuntar en lo mismo que dice Alfredo. Yo para mí, que no es casualidad, en mi Biblia, que es antigua, dice, deja ya de tocarte. Que para mí eso lo que quiere decir es que demuestra que es un cuerpo, porque a un espíritu no se le toca. Absolutamente. Es decir, Absolutamente. es un Resucitado. La resurrección. Me parece. Exactamente. Pero no lo reconocen las personas. No lo reconocen, es otro cuerpo. Antes de que se vayan, leemos lo que empecé, que muchos no lo pudieron escuchar porque llegaron más tarde, pero miren qué sentido tiene. Es chiquitito así, ¿eh? Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. María Magdalena debe aceptar primero perder a su Señor. Para encontrar de verdad a Dios hay que perderlo. Amigo, déjate quitar tu Dios triste. No contribuyas también tú a ponerle en circulación la imagen de un Dios triste, de una iglesia oscura y severa, de un cristianismo tétrico y aburrido. Deja que otros vayan a encontrarlo con paso lento y solemne al cementerio. Tú, como María Magdalena, ábrete a la sorpresa de un Dios irreconocible respecto de aquel que estaba en el pasado. Abrámonos a esa novedad y vayamos corriendo. No con gracias.
Con cara de Viernes Santo. Tengo